Bienvenidos a TradingView. Tenemos un webinar con Be in Crypto que nos va a explicar la situación actual de los mercados. Hemos estado viviendo un año absolutamente demencial. 2022 fue uno de los peores que se recuerdan. Bueno, y luego está lo de marzo de 2020, pero claro, no se notó tanto porque luego rebotaron los índices y todos los mercados de manera abrupta, ¿no? Con las intervenciones de los bancos centrales. Pero este año es justo lo contrario, ¿no? Que tenemos aquí a Benjamín que nos va a explicar la situación, ¿no? Porque realmente no es lo mismo lo que ocurrió en 2020 a lo que está ocurriendo ahora, que con unos tipos de interés muy altos y que siguen todavía subiendo. Sí, correcto. Bueno, muchísimas gracias aquí a TradingView por este pequeño espacio que nos está regalando. Un placer estar aquí trabajando con ustedes de la mano. Y bueno, me presento, yo soy Community Manager de BeInCrypto en español. Nuestro canal es un portal de noticias en donde pues básicamente hablamos sobre todo el ambiente criptográfico, también hablamos sobre el metaverso, inteligencia artificial, bueno, todo lo que tenga que ver con tecnología actual y o futurística, ¿no? Porque también incluimos aquí a la computación cuántica que no la podemos dejar de lado. Entonces, en nuestro canal de Telegram, pues también disponemos de una sección exclusiva para hablar sobre economía, sobre trading. Compartimos de vez en cuando una que otra señal para que pues nuevamente tratar de educar, porque básicamente eso es lo más importante, tratar de educar financieramente a esta comunidad que básicamente está entrando en este mundo de las criptomonedas, que ven las noticias que una criptomoneda subió un 200, un 300, un 1000%, entran a comprar porque piensan que va a continuar subiendo, terminan endeudándose, entrando en hipotecas, etcétera. Y Aquí hay una realidad, finalmente se termina Benjamín, desplomando. que sí, aquí hay una realidad que quería comentar, justamente eso, ¿no? Que hay muchas historias de gente que se ha hecho multimillonaria en los mercados, por ejemplo, las criptomonedas, algunos que compraron Bitcoin en sus inicios, pero claro, uno intenta ahora comprar en Bitcoin y no es lo mismo que cuando se inició en los primeros años, donde los rendimientos eran del 5000% y que todavía no era conocido, nadie le daba un voto de confianza, ahora todo el mundo confía en el Bitcoin, pero ya no es lo Correcto. mismo, ¿no? Ya no es tan fácil. Exactamente, ya no es tan fácil y claro, y entran también muchos influencers que vienen también como a incentivar o como a motivar para que compren, pero relativamente no tienen ni idea del mercado, ¿sí? También, por ejemplo, cuando alguien, no sé, un desarrollador crea su propio proyecto, etcétera, le inyecta capital, pero tampoco sabe absolutamente nada del mercado. Y esto es importante porque hoy en día, pues básicamente la economía va ligada con la tecnología, porque hacia allá es hacia donde nos están empujando, ¿no? La tecnología ligada a la economía. Entonces, si nosotros no tenemos los conceptos básicos de economía, pues muy fácil vamos a caer en estafas, muy fácil vamos a caer en esas trampas, en esas criptomonedas o las shitcoin, todo eso basura, que básicamente lo que hacen es un rug pull, lo suben y fácilmente llegan a liquidarte. Entonces, es importante nosotros saber y entender fundamentalmente sobre qué base se está creando cada uno de los proyectos y asimismo cada uno creando su propia investigación, pero con una buena base, que eso es lo importante. Entonces, nuevamente, esa es pues básicamente nuestro ideal, ¿no? Educar a la comunidad financieramente para que tengan una perspectiva y un concepto totalmente diferente, ¿no? No solamente en el ambiente cripto, sino también de manera macro, o sea, económico, índices, materias primas, bonos, ETFs, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, sin más, pues bueno, comencemos con un poquito de recorrido. Aquí, pues, en este caso, estamos aquí mirando el índice del Nasdaq. Es el índice, pues, en el que yo más me apoyo, ya que, pues, estamos hablando exclusivamente del sector tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, igualmente, en este momento, pues básicamente hasta el sector inmobiliario se encuentra en nuevos máximos que no se veían en 2008. Posiblemente también vayamos a ver un retroceso en a esa burbuja le tengo pánico. En China, que también se ve reflejada, pues ya está presentando sus retrocesos desde que inició este año
y pues básicamente, o sea, en ese sentido, pues China se ve que está haciendo bien las cosas, ¿no? Pero realmente desde que inició el 2023, pues se ha seguido disparando también el sector inmobiliario. Entonces, es una burbuja que me da pánico, pero pues en este caso, hablando del tecnológico, pues generalmente trato de compararlo con lo que pasó en el crash de la burbuja.com, o sea, en el año 2000. ¿Sí? En donde venimos hablando de la web de 1.0 a partir del año de 1990, tuvo su mayor rally entre el 95 y el 2005, o sea, 10 años. Ahí nosotros comenzamos a ver que la tecnología también tiene sus ciclos, que son ciclos de cada 10 años. Después de 10 años nace una nueva tecnología que va a venir a ser superior a su anterior tecnología, que en este caso pues estaríamos hablando de la web 2.0 y aquí comienza el boom, ¿no? El boom de las .com. Entonces, si nosotros, o bueno, por lo menos desde mi perspectiva, si yo me quisiera comparar con este crash que hubo, pues básicamente nosotros apenas nos encontramos aquí, ¿sí? Entonces, nos estaríamos preparando para una posible bull trap que yo la esperaría para el 2024, después del halving de Bitcoin, donde generalmente, pues ahí tenemos un buen recorrido alcista. Entonces, podría prestarse como un escenario alcista, pero sin embargo, lo podría yo considerar como un posible bull trap, ¿no? Entonces, nuevamente, volviendo aquí a la actualidad, pues básicamente tenemos un impulso alcista que viene y parte desde el año 2009 y donde no ha parado de crecer. Entonces, estamos hablando de un impulso de más de una década y si lo comparamos desde el 2000, pues estaríamos hablando de 2 décadas, ¿no? Bueno, claro que pues tendría que yo aquí considerar el escenario acumulativo que fue de casi 6 años, Aquí que viene cabe desde puntualizar, Paraguay. aquí cabe puntualizar que, bueno, en la época del 2000, incluso en 2000 hasta 2008, no hubo ni prácticamente ninguna intervención por parte de los bancos centrales. Los mercados iban de manera Es, libre y luego a es, partir de 2008 todo cambió, ¿no? Con la gran crisis que hubo ahí en 2008. en- correcto, y tardaron con la, mucho, tardaron sí, al final creo que 7 8 meses en realizar una acción que en 2020, en marzo de 2020, tardaron tan solo dos semanas. En 2 semanas se exacto. pusieron a inyectar capital muchísimo más que en 2008 y lo hicieron en 2 semanas. Y en 2008 tardaron 7 8 meses. Entonces, claro, es distinto, ¿no? Lo que está ocurriendo que quizá al año 2000, ¿no? Que esa bajada, Benjamín, ¿crees que puede ocurrir en esta situación? ¿O los bancos centrales intentarán impedirlo? Es lo que yo espero. Lo que esperamos No, todos. es que básicamente, básicamente, o sea, si nosotros lo miramos de manera fundamental, básicamente hay demasiados cuellos de botellas por todos lados. Si nosotros miramos la bolsa de Japón, está a tope con sus bonos institucionales, donde obviamente a 10 años, pues ya genera retornos negativos, eso lo sabemos bastante bien, que viene haciendo retornos negativos desde hace una década, Sí, porque entonces no prácticamente se podemos están esperar. comprando su propia deuda. Con lo que Exactamente, llaman sí. el quantitative easing, que es como un proceso en el que ellos imprimen dinero y con eso compran deuda. Eh, exactamente. Entonces, tenemos esa burbuja bonos por parte de Japón. Alemania está haciendo exactamente lo mismo. Es más, Alemania lo que hace es ahora vender bonos a 6 meses y a 12 meses. O sea, así está, porque es lo único que está retornando de manera positiva. Entonces, estamos viendo que también es otra bolsa que podría, para mí, desde mi punto de vista, para Europa, podría ser una de las bolsas que más impacto pueda llegar a tener y pues seguida obviamente de la española y de la de Italia, pero la principal aquí estamos hablando de Alemania, la cual también tiene retornos totalmente negativos y las únicas que están retornando, por lo menos en la parte de bonos de manera positiva, es la de a 6 meses y a 12 meses. O sea, ahí nos demuestra que realmente en cualquier momento algo va a estallar también en ese, por parte de esta potencia. Y si nosotros lo miramos por la parte de Estados Unidos, pues tenemos dos. Una, la burbuja tecnológica, la cual pues obviamente aquí vemos bastante el impulso alcista que viene de décadas. Obviamente no voy a decir aquí que el índice del Nasdaq se va a ir a la quiebra o se va a ir a cero. No, eso no, porque pues básicamente el índice pues está basado en las mejores compañías tecnológicas
y pues si alguna llega a quebrar, pues simplemente la reemplaza por otra y el índice pues siempre va a ser alcista. Sí, de Pero hecho, nosotros supongo que saldría antes de que la sacarían antes del índice de que llegara a la bancarrota, entiendo. Claro, claro, el mejor ejemplo Tesla con el SP500. Ya el SP500 veía que Tesla, por lo menos a corto y a largo plazo, no iba a generar retornos positivos. ¿Y qué hizo? Pues simplemente la sacó de su Ujú. lista de 500 compañías. Entonces, ese es un buen ejemplo. Entonces, el SP500 igual, siempre va a tener su perspectiva alcista, pero lo que no podemos esperar es qué tan duro pueda llegar a ser ese retroceso. Y si nosotros estamos hablando ya fundamentalmente de que cambiamos de una tecnología antigua como la web 2.0 y nos vamos a ir hacia el mundo de la blockchain, el metaverso, inteligencia artificial, pues es efectivamente donde posiblemente pueda llegar a haber un cambio. Además de que estamos hablando de cambiar el papel moneda por activos digitales. O sea, estamos hablando de digitalizar la economía. Entonces, ese concepto es totalmente nuevo. No sabemos porque apenas estamos en ese proceso Sí, de hecho se de rumorea que quieren eliminar el efectivo, ¿no? sí, claro, el efectivo se iría y pues claro, entrarían aquí las CDB, se me enredan. Entrarían las monedas digitales institucionales, las gubernamentales o la de los gobiernos, entonces estaríamos hablando de dólar digital, estaríamos hablando, por ejemplo, el yuan digital, que es en este momento el que está encabezando o repuntando pues a nivel global. Arabia Saudita está ahorita también utilizando yuan digital y se pasó al mando chino. Entonces, o sea, vemos que también, inclusive hasta la geopolítica, todo se va estructurando hacia el país que mejor esté enfocándose hacia la nueva tecnología que es blockchain. Entonces, por lo mismo, o sea, no es que uno hable mal, no, porque la tecnología blockchain es el futuro y eso lo tenemos muy claro. Pero lo que no sabemos es ese proceso de adaptación y ahí es donde posiblemente crashee, o sea, destruir algo para poner lo nuevo, que es básicamente lo que vimos nosotros en el 2000. Pasar de la web 1.0, crashea y nuevamente viene su proceso de acumulación y luego viene el nuevo bull run. Ahora, lo mismo, si nosotros llegamos a experimentar este proceso de caída, pues es la mejor oportunidad, porque nosotros estaríamos hablando de que después va a entrar en un proceso de acumulación y después vendría nuestro nuevo bull run, que yo lo esperaría para 2027, 2030, de 2035, con un nuevo auge y con, claro, nuevas compañías, nuevas criptomonedas, o sea, vamos a tener un ambiente totalmente diferente y pues también estaríamos hablando también del tema de regulación, ¿no? Que básicamente es importante también contemplar el escenario de regulación o de la ISO 222 también, ¿sí? Si finalmente se llega a tener éxito, porque pues básicamente la ejecución de la ISO 222 se espera para el 2025, justo después del halving de Bitcoin. Ujú. Entonces, básicamente uno va viendo y va uno armando ese rompecabezas y va viendo coincidencias y claro, efectivamente, habría que prepararse. Entonces, a corto plazo, pues efectivamente yo no, pues de manera personal, yo no me creo esa subida, ¿sí? Y pues básicamente en el mismo índice del Nasdaq, pues finalmente ha rechazado una zona que era la que nosotros consideramos que era la zona de los 12.000 puntos y pues básicamente está creando ese fuerte rechazo y nuevamente estaríamos aquí en cuanto a estructura, yo estaría hablando de la pérdida de la zona de los 10.800 puntos. Bueno, no sé si tú también compartas ese mismo punto de vista, pero Ujú. la pérdida de la zona de los 10.800 puntos de inmediatamente me asume que el siguiente objetivo vendría a ser la zona de los 9.500 puntos y efectivamente si para el primero y el segundo trimestre del 2023 se llega a presentar pues una caída con mayor fuerza, por lo menos abril, que generalmente es rojo, entonces posiblemente podríamos ver ese escenario hacia la zona entre los 9.500, inclusive con fuerza hacia la zona de los 8.400, 8.500 puntos. Y aquí nuevamente retornando. Igualmente, debe entrar en un proceso de acumulación, porque la gente cree que piensa, o sea, la gente cree
que porque sube hay cambio de tendencia. Y pues esto no es así. Cuando nosotros analizamos los mercados, sabemos que siempre entra en un proceso de acumulación y entre más largo sea el proceso de acumulación, pues mucho más fuerte va a ser ese impulso alcista. El mejor ejemplo lo tenemos aquí con el Nasdaq. Cuando pasamos la gráfica a meses, pues aquí vemos que básicamente fueron 6 años de acumulación antes de su último, o sea, su nuevo impulso alcista. Y ese nuevo impulso alcista fue de una década. Entonces, Quién lo fuera a saber, ¿no? Viendo el panorama, porque si uno analiza los gráficos desde 1996 hasta 2007 o 2008, jamás se imaginaría que luego iba a haber una tendencia alcista de 10 años de manera constante, prácticamente sin correcciones. exactamente, esa cantidad de deuda, porque básicamente el impulso fue en toda la deuda, o sea, todo el capital emitido por la Fed para tratar de rescatar el mercado. ¿Y Ujú. qué es lo que han hecho los institucionales? Pues meten un poco de capital en varias compañías y principalmente tratan de las que ven a futuro con cambio tecnológico, o sea, las FAN. Aquí hablamos de Microsoft, hablamos de Apple, hablamos de Amazon, ¿sí? Tesla también estuvo aquí en este gran impulso alcista. Y por lo menos, bueno, Tesla, pues tendríamos que ver cómo llega a ser el futuro más adelante, porque no sabemos si finalmente las energías renovables vayan a ser realmente el cambio o llegue una nueva estructura para el sector energético que sea mucho más rentable. Sí, desde luego hay mucho interés por el tema de evitar, por ejemplo, el uso de depender de otras energías, ¿no? Del tema del petróleo, pues del tener la propia energía Entonces, eléctrica. eso es lo que tampoco Mm. sabemos. Correcto, correcto. Y ese es otro sector que también ha subido con bastante fuerza y que ha golpeado bastante a Europa, el sector. Sí, doy fe de ello que la gasolina está al doble de cara. El precio de la electricidad también ha subido. Es que hablamos de subidas del 100% en electricidad y en petróleo, de 100%. O sea que a lo mejor el precio del petróleo ha bajado, pero a pesar de eso sigue disparado las gasolineras. Es muy Energético, curioso. el petróleo, la dependencia del petróleo. Correcto, correcto, correcto. Inclusive, inclusive el otro sector es el sector de alimentos. Ese sector también También. se ha incrementado bastante con También, fuerza. lo mismo. Trigo, Hay un gráfico Benjamin que sale un gráfico de TradingView. De hecho, nos lo puedes enseñar ahí. Pon en la búsqueda en el ticker, pon eggs, huevos en inglés. Es, los huevos, es un gráfico que eggs, en plan EGGS, sí, de huevos. espérame, ¿cómo es? EGGS. Y saldrá uno que aparece, creo que es el segundo, el que pone APU00S de ahí. Ok, mira, exacto, está en máximos. El máximo. Al precio que están los huevos ahora mismo en Estados Unidos. O sea, como diría, manda huevos. Correcto, correcto. El conflicto también que ha venido sucediendo durante todo el 2022 disparó el precio del trigo, se han disparado los metales. Entonces, ese escenario fundamental en donde todo está subiendo, porque todos están subiendo. Y yo no O lo he visto sea, nunca, ¿eh? En plan, no, vamos, en no, España, no, yo no he visto esto. no. Quizá en los años de 2000, 2007, que había como una inflación constante, pero no esto. A este Eh, nivel de vertiginosidad. Es una locura. Es que es una locura. Los correcto, precios se han disparado por completo un 100%. O sea, un cien por exacto, ciento. O sea, es una locura. correcto, correcto. Y es impresionante porque todo sube, los alimentos suben, la energía sube, las hipotecas suben, el sector hipotecario, el valor de las casas está Sí, por las nubes. exactamente, mismamente. Eh, Yo cogí una hipoteca al 1% antes de subir la inflación y ahora están al 7%. Al 7%. correcto, Y los precios de la vivienda han subido un 30% desde correcto. eso también. O sea, ¿cómo se protege uno frente a eso? Exacto, no, y fíjate, por ejemplo, cómo se están protegiendo en este momento la banca privada de Europa. Le está devolviendo toda la deuda que le dieron, la está devolviendo al Banco Central Europeo. Ujú. O sea, se está curando. No Sí, quiere quedarse con esa deuda porque sabe que van a seguir subiendo las tasas de interés. muy, muy curioso. Y para un escenario así es imposible uno pensar de que va a subir el mercado.
Y aún así está Y más subiendo. bien, Bueno, al menos está subiendo, no está bajando lo que debería. sí, claro, sí, claro, no, ahorita, claro, porque el institucional lo que trata es de mostrarnos de que el mercado va a seguir subiendo y ese es el cuello de botella, ¿sí? Porque a pesar, pese a los fundamentales y aunque en las redes sociales muchos se burlen y digan que cuando Bitcoin, por ejemplo, nuevamente esté en 60,000, pues entonces aquí nosotros nos reiremos, pero lo cierto es que, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, sería bastante arriesgado uno asumir una posición en este momento para pensando en que va a volver nuevamente hacia los 60,000 para este mismo año. Entonces, mi escenario pues básicamente es bastante conservador y la verdad con cierto pánico. Además, si vemos nosotros el VIX es lo mismo, el VIX no se encuentra alterado y si lo llegamos a comparar con el VIX del 2018, pues es totalmente diferente. Aquí vamos a ver el índice del VIX. Fíjate, mira, esta proyección aquí que yo la tenía de manera macro, en Ujú, donde yo esperaba un impulso alcista con fuerza en el VIX y nuevamente el VIX pues, básicamente vuelve nuevamente a lateralizarse. ujú. Entonces, simplemente lo que me ha demostrado a mí es que pese al bear market, pese a la caída de mercado, pues la tendencia sigue siendo, es positiva. No hay miedo, no hay pánico Eso en es. los Eso es lo inversores más curioso de todo. institucionales. Yo entiendo, Benjamín, y yo creo que opino lo mismo a nivel personal, que creo que el mercado debería estar bajando, el VIX debería haber subido. Y a pesar de Claro, eso, los precios no están bajando, están no, manteniéndose con fuerza. Las criptomonedas, por ejemplo, tienen una zona de soporte que están aguantando y ahora han rebotado. Los índices, las tecnológicas ahora mismo están intentando aguantar, el Nvidia está rebotando también. Ahora veremos qué es ocurre, pero que es curioso que no están bajando con fuerza como uno podría esperar ante una situación en la que los tipos de interés los suben a niveles de 2007, que no tienen nada que ver la economía de aquel entonces con la que hay ahora. exacto. Entonces, claro, a uno le cuesta creerlo, que lo que está sucediendo, Correcto. pero es así. Correcto. Otra cosa bastante interesante es que, por lo que yo he visto en las redes sociales, la mayoría de influencers o la mayoría de personas que comparten su perspectiva, veo que no entienden quizás cómo realmente funciona el término de inflación. Cuando se dispara la inflación, estamos hablando de un debilitamiento del precio de la moneda frente a los productos. Y estamos hablando de productos en general, o sea, no solamente en bolsa. Estamos hablando de productos alimenticios, estamos hablando de metales, estamos hablando de productos tecnológicos, etcétera, etcétera. O sea, abarca todo ese, inclusive contra otras divisas. Claro, Ahora, todo se encarece. sí, el hecho de que la gente diga la inflación está bajando y vengas y veas que los huevos se dispararon un 29%, venga, No, es que es yo no eso. me lo creo. Yo no me lo O creo. sea, O sea, exacto, yo lo que veo es que se ha desencadenado algo muy grande, porque lo que yo digo, aquí en España no se ha visto una subida de precios como esta, pero vamos, en muchísimos años. Y lo curioso es eso, que va sin freno, siguen subiendo los precios. Han tenido que exacto, bajar el IVA de los alimentos prácticamente a correcto, cero para que la gente pueda seguir comprando alimentos. O sea, es increíble. Y el petróleo igual, y sigue subiendo, o sea, y es correcto. increíble. Entonces, E- claro, e- dices, Esa, esa es la otra, por ejemplo, el gas bajó nuevamente, se encuentra por debajo de los 3,4 puntos. sí, yo sigo pagando un El- gas que es el el- doble o el el- triple de lo que se pagaba antes de la crisis. exacto, pero la factura sigue llegando igual. Sí, Y les va a seguir llegando igual. Y en el correcto. momento en el que el gas natural vuelva y se dispare, pues nuevamente le tendrán que subir al precio de la factura. A eso es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de términos de inflación. Ujú. Cuando la inflación baja, lo que tratan de hacer es que la moneda sea fuerte y el precio se siga manteniendo, o sea, no siga subiendo el precio de los productos, sino que se mantenga. Eso es lo que le Mm. preocupa básicamente a los bancos centrales. Y bueno, y ha creado otro efecto en cadena que esto antes tampoco se había vivido aquí en España hace muchos años, que están subiendo los salarios de manera abrupta en algunas empresas, es de un 5 o un 6%
mientras otras empresas no lo están subiendo. Correcto, Entonces, claro, se está provocando en la que todo empieza a valer más y si todo el mundo empieza a correcto, cobrar más y tiene más poder adquisitivo, pongamos, los correcto, precios subirán, por lógica. correcto. Correcto. Y eso que aún no tenemos el estallido por parte de los sindicatos. Porque es muy seguro que si esto sigue así, pues los sindicales pues van a nuevamente a seguir pujando porque sigan subiendo los precios o por lo menos que tengan bonificaciones. ¿Qué Ujú. pasó, por ejemplo, en Estados Unidos en esta última década con el sector del acero? Estados Unidos ya no produce, ya no extrae acero. ¿Sí? Y es precisamente debido a eso, porque sube y pues nuevamente como no hay una inyección de capital para ese sector, pues se dispara el precio del acero. Y China y Brasil, que lo venden mucho más barato, pues los países terminan comprándoles a ellos. Estados Unidos pues no puede hacer nada más y ¿qué hace el gobierno? Pues les emite cheques de $1.000 mensuales. Y pues no es lo mismo porque en algún momento esto no va a funcionar, esa misma estrategia no va a funcionar. Y los sindicales, pues nuevamente van a seguir pujando porque les suban el salario. Y vamos a ver las compañías que están haciendo. Que la nota de la noticia del día de ayer de Microsoft, 11.000 empleados también dispone para comenzar a generar despidos. Tenemos despidos masivos también por parte de los bancos. O sea, por ejemplo, si JP Morgan, Goldman Sachs, están comenzando a gestionar despidos y se esperan despidos masivos para el transcurso de este año, pues si estamos hablando de que supuestamente va a haber una recuperación una recuperación a corto plazo, pues no debería haberse este escenario. Entonces, básicamente ellos también se están preparando. Sí, sobre Entonces, todo porque para los resultados financieros de estas propias compañías, yo creo que están haciendo esos ajustes para evitar, pues precisamente se lo pueden permitir despedir esa plantilla y viendo que ha bajado la actividad, pongamos, el nivel de actividad, y así en los resultados financieros no entran en pérdidas, porque normalmente estas medidas las toman precisamente pues, para mantener unas cuentas saneadas, mantener un balance positivo de margen neto y correcto. yo creo que lo están haciendo por eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Meta, incluso que ha habido recortes, obviamente, pues también, ¿no? Con ese sentido. Entrar en pérdidas es lo peor que puede pasar a una compañía, porque entonces en bolsa cae de manera estrepitosa cuando eso ocurre. Correcto, correcto. De por sí aquí, bueno, aquí tenemos esta proyección, por ejemplo, en Apple, en donde básicamente rompe la estructura, pierde la zona que era una zona clave, que era la zona de los 138 dólares por acción. Entonces, nuevamente aquí, lo que yo espero simplemente es un retroceso y es una continuidad bajista, por lo menos a buscar la zona de los 83 dólares por acción. ¿Sí? Entonces, Ujú. inclusive, bueno, si yo comparara el movimiento, por ejemplo, de Apple con el de las criptomonedas, pues es totalmente diferente, ¿no? O sea, digamos, Apple se encuentra bastante fuerte y sólida para, digamos, soportar una caída de estas, nuevamente después entrar en un ciclo de acumulación y nuevamente un nuevo ciclo alcista. Pero pues digamos, este escenario es interesante que lo comparen, pues claro, no es lo mismo comparar una criptomoneda con una compañía tecnológica Sí, que y que está en Apple se podría decir que es, exacto, para mí creo que es una de las empresas, por no decir la que con más poderosas que hay. ¿Sabes? Tienen, es, tienen un mercado que prácticamente son dueños y hacen muy buenos productos y su margen neto es impresionante. O sea que aunque correcto. cayera un poco el margen, sigue siendo impresionante. Exactamente, exactamente. Y que pues tiene una capitalización pues bastante amplia. Y en términos de dividendos, pues es una compañía que por lo menos a 10 años pues sigue presentando retornos positivos, lo que es Apple, lo que es Microsoft, Coca-Cola, McDonald's. O sea, ese tipo de cuando uno comienza a comparar estos sectores con esos posibles retornos, y no estamos hablando de un retorno de 1.000%, de 2.000%. Estamos hablando de un retorno de un 2%, de un máximo 3.5%. Generalmente tienen un retorno de un 1.5%. Entonces, pero pues sigue siendo pues bastante positivo. Pero digamos, uno llegar y coger, hipotecar o pedir un préstamo con intereses que están por encima del 3.5%, pedir un préstamo para tomar un beneficio
del 2 punto que pueda presentar una compañía de estas, pues relativamente lo que tú vas a tener son pérdidas, ¿no? Entonces, Ujú. en ese sentido, lo que tenemos que hacer es una reestructuración y es ahí en donde nosotros hablamos de diversificar el portafolio para presentar un retorno a corto plazo y aquí viene también jugar con los activos que puedan llegar a presentar, los activos de alto riesgo, que puedan llegar a presentar un retorno de un 30-50% de beneficio, pero para tú nuevamente cambiarlo y tomar tu beneficio, porque esa es la idea. Muchos piensan en acumular para llegar a un 10.000% de ganancia, pero todo depende de la estrategia que también cada uno decida hacer. Es muy difícil ganar dinero en los mercados de manera constante. Prácticamente, hablamos de que los mejores portfolio managers del mundo ganan rendimientos de a lo mejor el 10, 15, 20 anual, que es muchísimo. Es muchísimo. Pero claro, luego están en internet, o gente que anuncia rentabilidades de 14.000% en 2 años, cosas así, no es realista. Y si lo es, Correcto. el riesgo es increíblemente alto. Es decir, hay un 99% de probabilidades de que pierdas todo tu capital que a que consigas un 14.000%. Esa es la realidad. Claro, exactamente, exactamente. Sí, por lo menos si nosotros nos devolviéramos al pasado, hace 10 años, cuando recién comenzaba a sonar el boom de Bitcoin, Ujú. pues bueno, cuando Bitcoin estaba por los $100, $150, por ahí por esa zona ha comentado Max Kaiser que la ha comprado. Entonces, pues el retorno de beneficio, ¿sí? Claro, para, digamos, para este persona, pues es muy fácil llegar y coger $1.000 y comprar 5 bitcoins y dejarlos correr 10 años, ¿sí? Para después ver un retorno de 65 mil Pero dólares por claro, es cada uno de difícil ver ellos. ese valor. Es decir, en aquel entonces es como quien ahora mira una criptomoneda que no vale prácticamente nada, que no la conoce nadie. Dices, voy a invertir aquí. Pues en aquel entonces era eso. En Bitcoin lo miraban y bueno, había a lo mejor cierta curiosidad, pero la Exacto, gente no lo veía como lo que es ahora. Es lo exacto. curioso de todo esto. El producto Eh, es lo mismo, el pero ha producto, el cambiado la producto, imagen, la percepción. ajá, correcto, correcto, correcto. Sí, pues en sí, pues se debe nuevamente a la terminología, que pues lo que nos quiere vender la tecnología blockchain, que básicamente es la descentralización de la información, que eso es algo importante y fundamental si queremos nosotros continuar por lo menos protegiendo nuestros datos y dándole libertad a ciertos datos que yo quisiera compartir, no todos, pero porque pues hay unos que yo puedo considerar que son de mi propiedad. Y obviamente también viene un juego con la cold computing, ¿sí? Y obviamente si nosotros no asimilamos todos estos conceptos, porque para mucha gente hablar de que alguien te hable de cold computing, que alguien te hable de blockchain, es como si te estuvieran hablando en chino. Todavía me pasa. Entonces, cuando llegamos a hablar en estos términos, pues venga, la gente como que, wow, esto es increíble, pero es para que entendamos un poquito más la magnitud hacia dónde se está moviendo o hacia dónde se está transformando la economía. Y eso es importante. Entonces, clave, bueno, aquí obviamente no estamos hablando de fraudes ni nada de eso, pero eh, también hay que tener mucho cuidado con aquellos que pretenden simplemente crear algo para vendernos una idea y después simplemente dejarnos con nada. Y básicamente hay muchas criptomonedas que hacen eso. Es increíble cómo en el 2020 habían entre 5.000 y 6.000 criptomonedas y pasamos al 2022 a más de 23.000 criptomonedas. Wow, increíble. Un mundo. El mundo. Y me acuerdo, en una red social, no me acuerdo quién fue, por ahí me preguntó, pero pues hay muchos humanos, hay muchos seres humanos. El problema es que no todos pueden comprar toda esa cantidad de criptomonedas. Y algunas son deflacionarias, otras son inflacionarias, también están los activos sintéticos, ¿sí? Ese es otro tema bastante interesante de hablar con, por ejemplo, cuando hablamos de Bitcoin y de Ethereum sintético, que tanto puede llegar a alterar el precio cuando estos activos comiencen a venderse masivamente. Y ahí me hace acordar a cuando jugaban los bancos
con los CDOs sintéticos. Ah, Es ah, que ese fue el detonante de la burbuja inmobiliaria, porque eso era coger, los créditos triple B, coger los créditos triple B que eran los créditos basura, coger los créditos triple A y todos meterlos en un CDO sintético y se lo vendían, o sea, era deuda con más deuda, deuda basura con más deuda, con otra deuda, metámoslo en un sintético y vendámoselo a otro institucional. Entonces, o sea, eso fue el detonante, pues, de la burbuja inmobiliaria. O sea, ujú. es algo tan grande, Y sí, que a uno le cuesta creer que ocurrió, pero es que es así. es Y así. uno se da cuenta de que, de que las entidades que parece que lo están haciendo todo de manera correcta y luego no miden bien los riesgos. Es muy, muy curioso, ¿no? Hay una Claro, cosa que lo de las criptomonedas que a mí me parece interesante comentar, que la gente lo ve con potencial porque es como, digamos, la gente también está muy frustrada del sistema financiero actual, ¿no? Esa presión de las divisas y al final, sobre todo, yo creo que en América Latina, con las divisas que han sido en algunos países duramente castigadas con el dólar, contra el dólar, y claro, ven el Bitcoin como una posibilidad, o las criptomonedas como una posibilidad, ¿no? De que no les afecte esa devaluación, ¿no? sí, correcto. Sí, sí, algunos buscan las criptomonedas como un refugio, pero pues en este momento estamos hablando de que son activos de alto riesgo. O sea, en este momento pues no se podrían considerar como refugio, pero sí han servido en algo las criptomonedas y es el concepto de transacciones, de transaccibilidad. Antiguamente, pues para, digamos, tú poder enviar $100 o $50, pues básicamente el costo de transacción, básicamente terminaba el que iba a recibir por ahí unos $10 o unos $20. Bueno, claro que en ese sentido el que más se parece es Ethereum, ¿no? Por sus tasas de transacción. Pero, por ejemplo, Littlecoin, que por lo menos es un proyecto a mí que me encanta, yo lo estoy siguiendo básicamente desde el 2014, es un proyecto que me fascina, me encanta, y realizar, por ejemplo, operaciones con Littlecoin, pues básicamente algo que me va a cobrar a mis centavos, pues me facilita muchísimo las transacciones al realizarlos de un exchange a otro exchange, de país a país, y nuevamente para convertirlo en mi país por medio de los mismos exchange o a través de una wallet o lo que sea, ¿sí? Pero se hace mucho más fácil la vida y además, bueno, aquí también el potencial que también están dando los neobancos, eso también es bastante interesante. Y por lo menos en el caso mío de Littlecoin, pues es una de las criptomonedas que pues tiene ese enfoque. Además, otra sería, por ejemplo, Monero, el cual pues también nos asegura la privacidad de las transacciones y eso es algo que muchísimos quisiéramos tener para no tener que estar reportando todo lo que yo hago, todos los movimientos que yo hago y privatizar en ese sentido las transacciones, pues me parece genial y eso es algo que llega a aportar Monero. Bueno, ahora, bueno, ver cómo lo toman los institucionales y las bancas privadas, porque Estamos pues esto todavía, no claro, les en gusta. un proceso de aceptación. De hecho, todavía el CEO de JP Morgan dice que no, que esto es una gran estafa, etcétera, etcétera. Todavía, a pesar de que luego los propios traders del propio banco están comprando criptomonedas. Bueno, Exacto, es muy curioso, ¿no? Pero yo, claro, están sí, en ese proceso y que todavía se está desarrollando. Estamos viviendo un acontecimiento histórico, realmente. Es un sí, cambio de correcto. paradigma. Y bueno, eso de que ya empiecen a aceptar pago de Bitcoin en restaurantes, a mí me parece, o en tiendas, vamos, muy novedoso. ¿Qué opinas ahí, Benjamín? Porque sí que es cierto que solo Bitcoin acepta ese tipo de pago. Las tiendas solo aceptan Bitcoin de momento, ¿no? No hay ninguna otra moneda Eh, así. de- bueno, depende. Por ejemplo, bueno, yo estoy aquí en Colombia y aquí en Ujú. Colombia hay lugares en donde te aceptan Cardano, te aceptan Ah, Littlecoin, te aceptan menos Ethereum. Es el único que no acepta. que generalmente no aceptan, pero se entiende por su costo Mm, elevado al momento de realizar transacciones. Pero ujú. sí, aquí se ha utilizado muchísimo para Venezuela. He visto también mucho el movimiento con Littlecoin, con Cardano también, con Polkadot también. He visto Pero claro, si bastantes. vamos a esa dirección, ¿no sería
como una dirección hacia una divisa, porque al fin y al cabo uno lo está utilizando como una divisa. Entonces, pero las divisas normalmente no se mueven siempre al alza de manera infinita. De hecho, el euro USD siempre acaba siendo un mercado que sube durante unos años, luego baja otra vez a la misma velocidad. Si eso es así, entonces las criptomonedas quizás no van a tener esos rendimientos tan elevados en el futuro, ¿no? Claro, claro, porque una divisa tendría que estabilizarse, es como el oro. O Eso sea, es. a pesar de que el oro ha venido ascendiendo, pero uno lo ve y se mantiene en rangos, o sea, Ha estado en entre rango durante muchísimos 1800. años. De hecho, si vemos un gráfico del SAO USD, creo que ha estado sobre este precio, creo que en los 2000, 2000 y algo. Mira, pon un gráfico de SAO USD. Creo que aquí, sí, aquí yo tengo de por sí nuestra gráfica macro. Espérame aquí, lo voy a poner a meses. Mira, o sea, el precio es desde 2011. O sea, ahora estamos un poco más altos, pero hubo una corrección grande. Pero estamos sobre los precios de 2000, sí, de 2011. O sea, que realmente el oro subir, tuvo una corrección grandísima. Ahora ha vuelto a recuperar el terreno. Pero otra vez estamos en un rango de nivel que, bueno, sí, marcaremos quizá máximo, seguirá al alza. Pero el oro Correcto, ya no sube a la misma velocidad que subió en los primeros años, ¿no? Desde su creación en los mercados. correcto. Mira, fíjate, básicamente lo que nosotros estamos hablando es de algo como esto. Sí, bueno, esto es puro chartismo. Ujú. Aquí es especulando un poquito con el movimiento, la formación de una tasa con asa y una continuidad alcista. ¿Por qué lo vemos así? Si nosotros lo miramos, pues básicamente el impulso alcista viene desde el año 2000. Ujú. Este gran impulso alcista viene desde el 2000. Estaba cotizando el oro sobre los $300 y viene el impulso desde el 2000, crash del 2000. Sí, O sí, sea, sí, en si plan nosotros lo muchos. vemos, básicamente es cuando la deuda nuevamente se comienza a disparar y ¿qué hacen los institucionales? Es a refugiarse en este activo. Entonces, lo mismo viene mira, aquí está, por ejemplo, el otro buen movimiento, aquí, la crisis del 75, del 76, Se refugia en nuevamente, oro. y aquí viene. Sí, de ahí el dicho, ¿no? De refugiarse al oro. Exactamente, está también aquí, aquí también se ve bien, perfectamente el movimiento que tuvo, por ejemplo, tras el crash de la bolsa de Japón, en donde el oro venía aquí y aquí viene el desplome, ¿sí? Esto es movimiento por parte de Japón. Entonces, nuevamente el declive y entra el ciclo del 2000. Entonces, es interesante nosotros tener estos conceptos porque hay veces la gente, o sea, muchos analistas intentan como, digamos, tirar de que el oro no va a seguir subiendo o de que la divisa puede llegar a desaparecer. Entonces, digamos que la divisa no podría desaparecer porque estaríamos hablando de que desaparecería la nación, porque básicamente es lo que respalda esa moneda. O sea, el Banco Central de esa nación es la que respalda esa moneda. Entonces, bueno, claro, obviamente aquí estamos hablando de muchísimos más datos, ¿no? PIB, crecimiento, evolución tecnológica, desarrollo tecnológico, o sea, bueno, un concepto muchísimo más grande para respaldar lo que vale esa divisa, pero estamos hablando de que el concepto o el análisis es totalmente diferente a tenerlo en bolsa, a hablar sobre los metales o a hablar sobre divisas o entre divisas también, ¿sí? Porque inclusive el concepto de analizar entre varias divisas viene desde el 2000 cuando Yahoo comenzó a mezclar o a combinar, a jugar con la proyección de entre divisas. Pero igualmente, cada divisa primero se proyecta contra el dólar y después se hace el análisis de una contra la otra. Entonces, es curioso Ujú. ese análisis, pero es bueno tenerlo uno en cuenta. Perfecto. Bueno, Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas aquí, Benjamín. ¿Cómo ves, en base a todo lo que hemos hablado, comentado en este webinar, cómo ves, por ejemplo, por una parte, vamos a quitar al mercado de criptomonedas, por una parte tenemos el Bitcoin, luego tendríamos Ethereum y luego el resto de criptomonedas. ¿Cómo ves Bitcoin? ¿Cómo ves Ethereum? A nivel fundamental y luego gráfico, podemos pasar al gráfico, pero ¿cómo ves el futuro de estas criptomonedas? Intentando ser de la manera más objetiva posible, porque obviamente uno puede tener Bitcoin y vale. no, y deja de ser objetivo, pero ¿cómo lo Bueno, ves?
Vale, vale, vale. Bueno, Bitcoin, o sea, bueno, básicamente estamos hablando de la principal criptomoneda, ¿no? La que tiene mayor capitalización y básicamente la que lidera el mundo cripto. ¿Qué yo le veo fundamental? Bueno, su fuerte, la intención con lo que llegó, ¿no? O sea, a tratar de cambiar el concepto de economía que tenemos actualmente y de descentralizar la información a su vez. ¿Sí? O sea, básicamente el trabajo con el que llegó Bitcoin o la propuesta con la que llegó Bitcoin es bastante grande y es algo que se ve prometedor a la... ¿Sí? Ujú. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, estamos hablando de un activo tecnológico digital. Y al hablar y hablar de tecnología, como bien lo mencioné, la tecnología viene por ciclos. Entonces, si Bitcoin solamente se queda, desde mi punto de vista, si Bitcoin se queda simplemente con ese concepto y no sigue transformando, se puede llegar a quedar estancado tecnológicamente. Y cuando algo tecnológicamente deja de ser útil, pues simplemente se desecha. Eso lo podríamos ver, por ejemplo, en el caso de Nescafé, que fue el primer navegador, que Ujú. viene desde 1990 hasta el 2001, que se deja de utilizar ese navegador y el que lo viene a reemplazar es Internet Explorer de Microsoft. Y Microsoft había comenzado primero con Internet Explorer 4, Internet Explorer 5, Internet Explorer 6 y nuevamente fue un mejor navegador y fue mucho más prometedor que Nescafé y Nescafé se quedó ahí. Ujú. Entonces, si por parte de desarrollo nos sigue evolucionando, podríamos considerar también ese escenario. Ahora, si yo lo comparo, por ejemplo, Bitcoin con Ethereum, pues Ethereum pues ha hecho muchísimo más, ¿sí? Porque, bueno, tenemos que está aportando el ecosistema DeFi, tenemos los NFTs, tenemos el término de metaverso, ¿sí? O sea, o sea, todo esto lo ha venido impulsando Ethereum y es algo que pues le da un plus porque sigue desarrollando, ¿sí? Independientemente de, bueno, si más adelante se desaparece o continúa, pues bueno, eso ya lo veremos en el futuro. Solana, que también ya creó su propio dispositivo móvil que utiliza la red de Solana, eso es otro impulso que también le da. Sí, bueno, sabemos que tiene bastantes fallas esta blockchain y todo esto, y quizás su evolución llegó hasta ahí, pero eso igualmente lo veremos como sigue evolucionando el tiempo. Polkadot también ha hecho sus aportaciones. Avalanche también ha hecho sus aportaciones en el mundo de los videojuegos. Entonces, ese sistema macro, o sea, nos está empujando que posiblemente entre esas veamos esa transformación, ¿sí? Otros proyectos que tienen un costo mucho más barato, que son mucho más baratas, por ejemplo, como IOTA o como Holochain, que también vienen con sus propuestas de valor y que podrían llegar a aportarnos muchísimo más. Entonces, sí, ahí sí, como decimos, si por parte de los desarrolladores de Bitcoin no vemos una aceleración en ese punto, pues quizás no nos podríamos conformar con solamente una criptomoneda que vale mucho, sino que comience realmente a aportar algo muchísimo más tecnológicamente. Entonces, fundamentalmente la veo sólida porque sigue siendo la líder, pero con sus peros, ¿no? Tenemos también el tema de consumo de energía, que es bastante elevado. Eso también podría llegar a influenciarlo, ¿sí? Pero son cositas que con el tiempo, o sea, porque básicamente Bitcoin lo que tiene es tiempo para demostrar todo ese potencial que tiene como red y también que evolucione y apoye en la evolución de las transacciones interbancarias, que eso es algo que básicamente necesitamos y por lo menos, como bien lo dices, Bitcoin está siendo adoptado cada vez y más por las bancas privadas. Entonces, lo más posible es que llegue a utilizarse, pero de manera para operaciones interbancarias y quizás ni siquiera nosotros podamos llegar a utilizarlo o a menos de que tengamos
o dispongamos de alguno, no muchos, pero por lo menos poder tener a la mano por lo menos un Bitcoin. O sea, como transferencias tipo internacionales, esas suelen tener un coste muy elevado. Y de hecho, uno de los Exactamente, problemas es que tardan días. En plan, uno hace una transferencia y no le llega al momento. Es que tardas 2 o 3 exactamente, días en recibir esa transferencia, incluso más en algunos casos. claro. Entonces sí, que Y obviamente una transferencia directa se puede hacer inmediata, pero las internacionales sí o sí tienen que pasar por ese filtro. exactamente, exactamente. De por sí, de ahí mismo nació también los conceptos de brokers y demás para tratar de intervenir, también de acelerar ese proceso, inclusive para que nosotros pudiésemos, como persona natural que somos, entrar en el mundo de las finanzas a través de la compra de acciones y todo, o sea, porque esos son operaciones de manera macro que no puede realizar cualquier persona, o sea, tiene que ser una entidad bancaria, una entidad bastante poderosa para poder acceder al mundo de la bolsa o al mundo de las acciones. Y por lo mismo también los brokers intervienen ahí, pero igualmente, o sea, los costos de transacciones, los fees y demás son bastante altos para poder nosotros entrar y quizás tomar algo de ventaja. Y esa es la mayor ganancia que nos está a nosotros aportando Bitcoin. Pero claro, luego por otra parte están los bancos que no están interesados en absoluto en este tipo de tecnología, ¿no? Porque precisamente si esto llegara a cumplirse, ellos perderían ganancias, perderían dinero. Sí, aunque también hay que aclarar de que ya de por sí la mayoría de bancos están utilizando dentro de su sistema, o sea, tienen su propio sistema de blockchain. ¿Sí? JP Morgan tiene su propio sistema de Ujú. blockchain. Los 5 principales bancos de China, cada uno tiene su propio sistema de blockchain. China como gobierno también tiene su propia blockchain. Rusia también tiene su propia blockchain. Entonces, estamos hablando de que básicamente todos están acomodando su blockchain. Amazon, por ejemplo, en este momento todo lo tiene bajo una blockchain. O sea, no están creando sus tokens, pero ya tienen toda su infraestructura dentro de una blockchain. O sea, sí se están preparando para ese futuro. Bueno, ahora de que de pronto algunos todavía tengan las dudas si meterse con Bitcoin o no. Y eso, pues nuevamente, el futuro, el tiempo es lo que Claro, nos porque dirá. ellos saben que si eso al final finalmente triunfa a nivel global y es un fenómeno global, que bueno, que ya lo es, pero hablamos de éxito total, ¿no? Ellos, Correcto. si eso pasa y ellos no están preparados, no es como en marzo de 2020, cuando hubo la pandemia, nadie estaba preparado para tecnologías de tipo metaverso y había un par de compañías, unas cuantas, que tenían algo de metaverso y ellos se llevaron prácticamente todas esas ganancias durante ese periodo, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos Zoom también con videollamadas, ¿no? Los que estuvieron ya ahí preparados son los que pudieron. Luego se desarrollaron un montón de empresas, cientos, miles de empresas, para intentar hacer metaversos, para hacer esta tecnología de videollamadas, pero ya llegaron tarde, ¿no? Y yo creo que se están Correcto. preparando precisamente por eso, porque a lo mejor no triunfa, pero si triunfa, hay que estar ahí. Exactamente, exacta. Y no es necesario, por eso decimos, no es necesario que hipotequen, no, o sea, con invertir lo que dispongan, lo que estén dispuestos a perder, porque estamos hablando de que estamos apostando por una tecnología que en este momento se considera, o un activo que se considera de alto riesgo. Entonces, si tienes $10, con $10, ¿sí? Si quizás quieres apoyar otro proyecto y que te sea más fácil para no quedarte con solamente un par de satoshis, pues puedes optar por otro proyecto bueno, igualmente, o sea, haces toda esa gestión investigativa a fondo sobre de qué trata cada uno de esos proyectos y haces tu pequeño aporte, ¿no? Así sean $10, $20, $100, lo que tú creas y estés dispuesto a perder. Y nuevamente, igualmente, asumir también las pérdidas, ajustando, por ejemplo, un stop loss de pérdida y nuevamente proyectándose hacia una posible ganancia porque pues igualmente, ¿no? Aquí no hay gurús. No, y yo, yo Eso hay que sinceramente, dejarlo yo no claro. sé lo que va a ocurrir con el tema de las criptomonedas, es algo completamente desconocido. Se ve que veo que hay interés, sobre todo en donde digo, ¿no? En los países donde tienen más problemas con la divisa, donde tienen
quizá pues más ganas que nadie, ¿no? De cambiar el sistema actual financiero que tienen en su país o cómo funciona a nivel global. Y veo que apuestan, ¿no? Entonces, claro, es como que por una parte hay unas partes que no les interesa que esto ocurra o que no avance, pues hay otras que sí le ven, ¿no? Y es precisamente esa mecha lo que está haciendo que sigan creciendo, ¿no? Que a pesar de todo lo que está ocurriendo siguen mejorando año tras año, ¿no? La adopción. Correcto, correcto, correcto. Bueno, también está el dado caso que, bueno, los gobiernos también lo apoyen, pero para seguir subiendo impuestos. Sí, no, al Y final tenemos un sacarán ejemplo. impuestos por operaciones de criptomonedas. Eso no me extrañaría en Exact- absoluto, ¿eh? Exactamente. De algún lado Sí, se tiene que sacar dinero. no, sí, claro, claro, claro que sí. Por lo menos ahorita Hacienda de España pues ha hecho bastantes movimientos para tratar de, nuevamente, tratar de sacar ventaja a la gente que está tomando beneficios a partir de las criptomonedas. Entonces, lo cierto es que para estos activos generalmente los que realmente tienen una pequeña ganancia o tienen una sustancial ganancia es un pequeño porcentaje. Estamos hablando siempre de un 10%, de un 5%, y estamos hablando de que el 90% de las personas, la mayoría llegan a perder muchísimo dinero, y eso fue algo que realmente lamentamos muchísimo el año pasado, sobre todo después de lo que sucedió con FTX. Entonces, muchísima gente tenía, o sea, le recomendaba a uno, por ejemplo, tener su una Eso autocustodia, por fue, ejemplo, en una eh, walletía, eso fue etcétera. devastador, pero es que además en Pero 2008 con Lehman Brothers, pues pasó eh, algo igual, similar, ¿no? igual, igual, exacto, exacto. O sea, son cosas muy, muy similares y bueno, la gente a veces no, como que no lo asimila o no, o trata como de no aceptarlo o de que esto no es lo mismo. Pero Y no es por culpa de pues, la tecnología, es más por culpa de no, quién no, lo maneja, ¿no? De quién está de la- manejando esa entidad y cómo lo está haciendo. El control de exacto, riesgo. exactamente, exactamente. Esto es culpa de quienes controlan el dinero, de quienes controlan el capital. Así es como funcionan las burbujas. Bueno, es que por eso lo mismo hago siempre el llamado a lo que sucedió con las .com, porque estamos hablando de acciones que llegaron a dispararse en 300, 400, 500, hablando de acciones de compañías tecnológicas. Y ellos creían que eso iba a seguir subiendo y pues bueno, ¿qué hizo? Comenzó la Fed a hacer lo mismo, a hacer sus ajustes, y ahí fue donde se hizo el cuello de botella porque los institucionales seguían apostando a subir. Y esa es una buena pregunta que uno debe hacerle a la comunidad. ¿De dónde creen que los institucionales han sacado para hacer las subidas que hemos tenido desde que comenzó el 2023? Sí, porque ellos no van a pedir prestado con tasas de interés altas. No, no lo van a hacer. Y, y la banca privada está devolviendo al Banco Central Europeo, le está devolviendo el capital que ya le había prestado durante el efecto de la pandemia. Entonces, ¿de dónde está saliendo el capital para hacer estas subidas? Entonces, son puntos para uno considerar un posible bull trap o una posible trampa en el mercado para nuevamente atrapar inversores, atrapar capital, atrapar liquidez y después desplumar el mercado. Entonces, ya hablando, bueno, técnicamente, pues siempre hago comparación, por ejemplo, al bear market que se vio en el 2018, en donde básicamente tenemos esta caída, tenemos un escenario de capitulación, y aquí pues básicamente encerré en un cuadro amarillo el movimiento que tuvo Bitcoin en esta zona entre el 1 de mayo del 2018 hasta hasta diciembre del 2018. Entonces, básicamente tenemos aquí un escenario de distribución y luego entraría la capitulación. Entonces, nuevamente, técnicamente hablando, yo esperaría un movimiento muy similar y esto es básicamente algo que esperan o que han proyectado varios analistas. Bueno, esto quizás lo proyecten de una manera totalmente diferente, pero algunos lo compartan, otros no. Otros llegan y dicen que muchos lo esperan acá y quizás por eso no vaya a subir, porque ese es el concepto, ¿no? Es que todo el mundo está diciendo que va a llegar a 10.000, entonces como todo el mundo dice que va a llegar a 10.000, pues no baja a 10.000, y pues es un concepto, pues, ¿cómo decirlo? Como tan vacío. Sí, no, es como Porque quien decía en marzo 2020 que los índices iban a caer un 70 o un 80. No ocurrió.
Solo cayeron un Exacto. 30. En el Cayeron Nasdaq un- creo que hay un 30 nada más. O sea, al final lo es frenaron. Aquí la sensación que hay es algo parecido. Yo por lo menos a nivel personal, yo no veo que vaya a llegar a 10.000 el Bitcoin. Pero para que eso ocurriera tendría que haber algo más que una tendencia bajista. Tendríamos que hablar de algo geopolítico muy, muy importante. Algo que Exactamente. fuera muy trascendental, que hiriera a los mercados en general. Algo como Correcto. lo de 2020. Tendría que ser algo así Correcto. para que lograra caer el Bitcoin a ese nivel. Correcto. Por eso aquí yo hice el aviso, por ejemplo, de Japón, porque podría ser un movimiento de Japón que haga mal y estalle esa burbuja. Ujú. Puede venir de Alemania un movimiento mal y estalla también esa burbuja, o lo que está sucediendo con Estados Unidos, es que hasta inclusive el sector inmobiliario estalla esa burbuja y nuevamente podríamos ver una caída mucho peor a la que se vio en 2008. Claro, Hablando pero luego, de la como hubo burbuja. una tendencia alcista de 10 años, y ahora llega 2020, ese duro golpe, y ahora que se ha remontado todo eso, vuelve a bajar otro golpe a los 2 años. Hay versiones también que se puede indicar que a lo mejor pues, puede seguir el mercado subiendo sin lógica alguna. Y son opiniones completamente plausibles. Claro, correcto, correcto. Sí, no, todo es aceptable, pero pues siempre y cuando, y pues también aceptar el comportamiento de los fundamentales. Por lo mismo, trato yo de basarme en ese concepto de los fundamentales, en donde no solamente me voy a basar en el número, porque mucha gente se basa en el número. Bajó la inflación a 5.7. Entonces eso ya va, ya, eso ya en 2, 3 meses la Fed ya no va a esto y va a comenzar a imprimir. Bueno, pues esto no es así. O sea, la Fed también tiene sus movimientos y también tiene sus ciclos. Y así como también hemos visto un ciclo alcista de más de una década, pues, ¿por qué no esperar un retroceso de unos 3, 4 años o 5 años? No hay que descartarlo. Y ahí es donde nosotros podríamos ver qué tanto puede llegar a afectar Claro, el pero precio de los activos claro, finalmente. el tema de los índices, yo por ejemplo, lo veo difícil, ¿no? Igual que el Bitcoin, lo veo muy difícil que bajen, salvo un caso grave geopolítico, algo muy gordo de ese tipo. Más que nada porque imaginemos que cae el Nasdaq un 80%, imaginemos que cae el S&P un 60, un 65%. Es que estamos hablando de que muchísima gente perdería, hablamos de pensionistas, de gente que tiene sus fondos de pensiones que luego lo retiran y que retiran. En plan, si se las ha caído, si lo han perdido prácticamente todo de su fondo de pensión, es que arruinaría los planes de mucha gente y vamos, dejaría a mucha gente sin dinero. O sea, con sus ahorros de toda la vida completamente fulminados por el mercado, ¿no? En 2008 llegó a pasar algo así, pero luego el mercado se recuperó. Es decir, en los que aguantaron luego pueden recuperar el dinero, pero si cae un 80 desde estos niveles, de estos niveles tan altos, es que es difícil, o Sí, sea, es difícil de creer, ¿no? sí, exactamente, pero tampoco descartables. No descartable, desde luego. No, no, no. Sí, entonces, no sé, ¿qué otra criptomoneda quieras que miremos o Mira, nos hemos pasado de tiempo, o sea que yo creo que podemos terminar así a modo de resumen. ¿Qué conclusiones sacamos de este webinar? Bueno, yo diría que el tema de las criptomonedas es algo que sigue en tendencia, tiene mucho interés por parte vamos, de muchísimo público y que siguen ahí, ¿no? Y que a pesar de todo lo que les ha caído, siguen ahí. Si analizamos niveles anteriores, han tenido caídas del 80% y luego se han recuperado. O sea que de momento no estamos en lo que se dice una fase de miedo escénico, al contrario, yo veo que está también? empezando a haber interés. Y luego el tema de índices, no sé si consideras, Benjamín, que bueno, que ahí está es un poco más delicado, ¿no? Porque hemos venido de una tendencia bajista muy dura, igual que las criptomonedas, pero aquí es verdad que no ha caído con la misma brutalidad, ¿no? Es decir, que han Exacto. caído, están intentando empujar, pero tampoco hay un interés fuerte por rebotarlo, ¿no? O sea, podría ocurrir, ¿no? Pero lo de los índices es interesante. Sí, correcto, sí, 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 sí. No, igual hay que tener, sí, o sea, total. Hay que tener mucho, pero mucha precaución. Yo creo que lo clave que podríamos decir nosotros para concluir es que no hay que afanarnos. O sea, como inversores no hay que afanarnos.
no es, o sea, quizás algunos digan, estás buscando el punto más barato. No, la verdad lo que hay que buscar es cuando haya una estabilidad de precio, y eso es cuando nosotros hablamos de un escenario de acumulación, ¿no? Que realmente los fundamentales pues no se ven tan oscuros, pero pues tampoco tenemos un escenario con demasiado FOMO para nosotros pensar en una oportunidad de compra. Entonces, porque veamos una subida como estas que hemos tenido desde que comenzó el 2023, vamos a decir, no, me abandonó el tren, me dejó el tren y voy a comprar ya. No, nunca compramos en el punto más alto, ¿no? Está claro. Pero Siempre sí que es verdad vamos, que este rebote es importante para la credibilidad y el futuro de las criptomonedas. Un rebote de este nivel es importante porque demuestra que todavía hay fuerza y que todavía tiene empuje. sí, Normalmente en tendencias bajistas puede haber ese tipo de cosas y lo bajan con mucha velocidad. Ahora veremos qué sucede, porque si claro, consiguen controlar esta subida o con un retroceso del 5 o 10 nada más y luego vuelve a subir, eso sería muy buena señal. un buen ejemplo también que vimos, o sea, para comparar esta subida, este escenario de subida, es si nosotros nos devolvemos 6 meses atrás, para agosto, junio, cuando comenzó a vender Elon Musk, que vendió el 80% de lo que tenía en reserva Bitcoin, el Ujú. 75-80% que tenía en reserva, lo vendió, y finalmente lo que vimos fue un retroceso que llegó a subir hasta la zona de los 25.000, 24.000, 25.000, y hasta ahí llegó y nuevamente se desplomó con más fuerza. Y ahí es donde lo vemos que, bueno, nuevamente lo vimos sobre la zona de los 15.000. Ahorita, nuevamente, ¿qué está haciendo? Retrocediendo y absorbiendo la liquidez que tuvimos con la caída de FTX. Entonces, porque básicamente volvimos al mismo punto inicial, donde estábamos cuando, antes de que cayera FTX. Entonces, nuevamente, o sea, simplemente el escenario sigue siendo bajista, simplemente, o sea, a corto plazo y a mediano plazo yo aún lo veo bajista hasta que nuevamente me demuestran lo contrario. Y hasta no ver quizás un escenario como de tranquilidad en los mercados, y dentro de un escenario de acumulación, pues podría yo considerarlo como una posible oportunidad de compra para proyectar un beneficio a corto, mediano y largo plazo, ya dependiendo de cada inversor. No, desde luego que para los inversores tipo pensionistas que tengan ahí un fondo es complicado, ¿eh? Es muy No, complicado ahora mismo pensar en comprar acciones, en sí, planear un portfolio a largo plazo cuando uno tiene, por un lado, una guerra, así entre comillas, y un también, conflicto, tenemos un conflicto por ahí en el este, y luego encima con otros poderes grandes es correcto, complicado, es muy complicado y encima ha salido de una pandemia. Es que es difícil de hacer una predicción cuando hay tantas cosas que pueden dar un petardazo a los mercados de manera abrupta. Con solo una correcto, noticia podría destrozar soportes aún muy rápido. Entonces, correcto. Correcto, sí, si comparáramos economías de manera macro, yo veo a la economía de Occidente, o sea, Europa y Estados Unidos, como una economía en declive, y hay una economía emergente que en este caso pues sería China, y pues habría que ver ese cruce, ¿no? Entre ambas, y ver cuál sería la que se proyectaría al alza a largo plazo y cuál sería la que entraría nuevamente, o sea, cuando estamos hablando de declive es que inicia nuevamente su tendencia bajista y nuevamente tiene que iniciar un proceso largo de acumulación, y nuevamente ver un escenario explosivo al alza de recuperación. Y esto es algo normal que se experimenta en cualquier potencia, en cualquier país, porque pues básicamente China, inclusive China, si lo miramos de 7 años atrás, viene de una tendencia bajista y nuevamente viene en su proceso de acumulación. Y pues nuevamente podríamos estar también, para los que de pronto quieran diversificar, también ahí pueden mirar el sector, por ejemplo, de China, y mirar algunas acciones, algunos ETFs que quiera o le interese, y están bastante interesantes, pero igualmente, o sea, no hay que descartar, porque igualmente si hay una sacudida fuerte en el mercado, que no lo sabemos cómo puede llegar a ser, pero de ser ese efecto, pues también se va a ver reflejado en China, y posiblemente también veamos una caída fuerte antes ujú, de nuevamente un impulso alcista real. ujú. Bueno, pues resumen final. Simplemente tengan cuidado, 2023 va a ser un año complicado como 2022.
Se pueden dar rebotes, podría haber tendencia alcista, pero también podría seguir las tendencias bajistas. Todavía estamos en ello, el primer mes no define ni mucho menos lo que va a hacer la tendencia de mercado y de hecho así se ve siempre en los principios que enero no suele ser un año determinante sobre la tendencia anual. Correcto, Em, pero es eso, hay que tener cuidado y hay que seguir de cerca los acontecimientos que van a lo largo del año, ¿no? correcto, sí. Perfecto, bueno, pues muchas gracias, Benjamín, por parte A ustedes. de Being Crypto. Bueno, ya saben que nosotros aquí esto lo vamos a subir en la newsletter de TradingView para que lo puedan ver también y va a estar en diferido en Genial. YouTube también. Ah, genial, genial, para compartirlo. Genial. Bueno, pues que pasen un buen día a todos y gracias. Adiós.